conducta. Con los últimos avances se pudo establecer un correcto diagnóstico, sobre todo una nueva clasificación que nos permite a los obstetras poder seguir adelante en cuanto al seguimiento y a la conducta adecuada. Para poder establecer el diagnóstico de restricción de crecimiento, vamos a abordar primero algunas definiciones. A ver, ¿qué no pasa? Ahí. Entre las definiciones tenemos, sigue entrando gente, se define como restricción de crecimiento intrauterino a la condición por la cual un feto no expresa su potencialidad genética de crecimiento. Por lo tanto, se ha generado un consenso en el cual se incluye como grupo de estudio a todos aquellos fetos que se encuentran por debajo del percentil 10 de crecimiento diagnosticado ecográficamente. O sea, todo feto que se encuentre por debajo del percentil 10 lo vamos a tener que estudiar. Y de esa manera poder establecer si estamos frente a fetos pequeños para la edad gestacional normales, que se escapan al rango habitual, ya sea porque genéticamente sus padres son pequeños, y son aquellos que tienen un peso fetal entre el percentil 3 y 10, pero sin alteraciones anatómicas y con el estudio Doppler normal. Esos fetos son fetos sanos, simplemente son pequeños porque genéticamente sus padres son pequeños y bueno, tienen a quién salir. También tenemos aquellos fetos que son pequeños para la edad gestacional, o sea que se encuentran por debajo del percentil 10, pero que tienen una condición patológica extrínseca a la placenta, ya sea alteraciones genéticas o infecciones que han limitado su desarrollo y su crecimiento. Y por último, tenemos aquellos fetos que son pequeños, que se encuentran por debajo del percentil 3, independientemente que el Doppler sea normal, independientemente que anatómicamente no presenten ninguna alteración o que sus padres sean pequeños, y aquellos fetos que se encuentran entre el percentil 3 y 10, como el primero que describimos, pero que tienen el Doppler alterado. Este Doppler alterado ya nos empieza a hablar de que hay una falla en la placenta, por lo tanto, estos fetos no pueden crecer y desarrollarse como consecuencia de una alteración placentaria. Estos últimos son los que se consideran y se denominan verdaderos restricciones de crecimiento intrauterino. A su vez, estos fetos, considerados restricciones de crecimiento intrauterino, los podemos subclasificar en precoces, si aparecen o su diagnóstico se realiza antes de las 32 semanas, o bien tardíos si aparecen después de las 32 semanas. Los precoces tienden a ser más severos, el 50% de ellos se encuentra asociado a preeclampsia. Gracias a Dios son los menos frecuentes, representan entre un 20 a un 30% de las restricciones de crecimiento. Y podemos destacar dos principales causas. Una es la que está asociada a las infecciones, anomalías cromosómicas o genéticas, que son los que hemos dicho o que hemos llamado fetos anormales, fetos pequeños anormales. Y otra de las causas son los que se encuentran asociados a una insuficiencia placentaria severa, que son las verdaderas restricciones de crecimiento intrauterino. En estos casos, el Doppler umbilical presenta muy buena sensibilidad, siendo útil para el diagnóstico y seguimiento, y habitualmente son casos graves que generan prematuridad, con mal pronóstico, y por lo tanto es todo un desafío poder monitorizarlos y tomar la decisión adecuada del momento de finalización, equilibrando la mortalidad versus la prematuridad. En cambio, los tardíos, que representan del 70 al 80% de las restricciones, su asociación con la preeclampsia es baja, tienen habitualmente su origen en una insuficiencia placentaria leve,
no se encuentran habitualmente asociadas a malformaciones estructurales, anatómicas. El Doppler umbilical tiene una baja sensibilidad, habitualmente es normal. Y acá el verdadero reto es poder diagnosticarlos, considerando que pueden explicar hasta el 50% de las muertes perinatales cercanas al término por su baja tolerancia a la hipoxia. Están asociados a mayor morbilidad, especialmente metabólica y neurológica en la vida adulta. Es por esto que está implementado en un seguimiento, en un control perinatal básico, una ecografía en el último trimestre de control, para poder pesquisar y encontrar estas verdaderas restricciones tardías. Una vez que hemos hecho el estudio, o sea, el diagnóstico ecográfico, recibimos una ecografía en la cual nos informan que el feto se encuentra por debajo del percentil 10, vamos a hacer un seguimiento comenzando con una anamnesis que debe estar dirigida a detectar factores de riesgos como historias de alteraciones de crecimientos previas a este embarazo, muerte perinatal, factores ambientales que puedan incidir en el crecimiento de un feto, como alcohol, tabaco, drogas, infecciones, enfermedades renales o vasculares que pueden alterar a la placenta y por ende la perfusión placentaria en este feto, enfermedades como la diabetes, la hipertensión. Vamos a hacer en todo control, y esto parte de la base de un buen control perinatal, medir la panza. Si bien es bastante subjetivo, la verdad que cuando tenemos una verdadera restricción, las panzas son bastante pequeñas y uno se da cuenta con solo medir la altura uterina. Se empieza a hacer a partir de la semana 26 y si tenemos una altura inferior al percentil 10, debemos solicitar una ecografía con evaluación del peso fetal. Y la ecografía, chicos, a partir de estos últimos años es fundamental comenzar a recibir y aceptar informes ecográficos que tengan mínimamente una correcta asignación de la edad gestacional, una estimación de peso a partir de las biometrías fetales y el cálculo del percentil de peso. O sea, una ecografía, un informe ecográfico que no cuente con una descripción detallada de estas tres cosas, edad gestacional, peso fetal y percentil de peso fetal para la edad gestacional, no sirve. Hoy actualmente no es aceptada, no es una buena ecografía, porque no nos va a servir para valorar en realidad cómo está el crecimiento de ese feto. Así que si tienen un informe así, lamentablemente deberán pedirle a la paciente que se realice nuevamente un estudio ecográfico con otro operador. Además, debemos tener una ecografía obstétrica con Doppler, ¿sí? Si es que encontramos alguna alteración en el crecimiento, si el percentil se encuentra por debajo del 10, como dijimos, debe estar acompañado de un estudio Doppler, el cual va a evaluar la arteria umbilical, la arteria cerebral media, arterias uterinas, ducto venoso. Todo esto debe estar detallado en un estudio Doppler y también el líquido amniótico. Las revalorizaciones de peso, esto es un dato importante a tener en cuenta cuando uno empieza a hacer un seguimiento de estos fetos pequeños, que los pesos los debemos ir reevaluando cada 15 días, ¿sí? No hay intervalos menores porque no podemos evaluar si el feto ha crecido o no. Necesitamos sí o sí 15 días para poder reevaluar si este feto ha crecido o no. Vamos a pedir ecocardiograma, pero no a cualquier feto. El ecocardio fetal debe ser solicitado en aquellos fetos que presentan alguna alteración anatómica, que sospechamos que su origen puede ser alguna alteración cromosómica, o en aquellos fetos que durante el estudio del scan fetal, una ecografía detallada en las 20 a 22 semanas, donde se evalúan todas las partes fetales y sobre todo el corazón, encontramos alguna alteración en la estructura cardíaca.
en estos fetos vamos a solicitar de control un ecocardiograma. También vamos a hacer revalorización del riesgo de cromosomopatías si es que en algún momento observamos en estos fetos pequeños alguna alteración cromosómica, o bien si nos encontramos frente a restricciones de crecimiento severas y precoces, ya que son las que, como dijimos al inicio, pueden estar asociadas a malformaciones o alteraciones cromosómicas. En estos casos vamos a plantear, junto con el equipo de genética y el equipo de salud fetal, la posibilidad de estudiar el cariotipo mediante la punción de líquido amniótico. Si tenemos valores de presión normal, la paciente no refiere ser hipertensa o al menos no estar medicada, podemos pedir un índice de albúmina creatinina, que si nos da alterado podemos sospechar que la paciente puede ser hipertensa y puede estar comprometido su riñón. Entonces, a esta paciente deberemos pedirle proteinuria de 24 horas. Lo mismo si la tensión arterial está alterada, si se encuentra por arriba de 140/90, hacemos diagnóstico de hipertensión, deberemos pedir directamente proteinuria de 24 horas, una analítica completa que incluya perfil hepático y renal, y obviamente estudio de infecciones, sobre todo en las restricciones de crecimiento, como dijimos recién, precoces y severas, que pueden tener su origen en alguno de estas infecciones, como el citomegalovirus, la rubiola o el parvovirus. Una vez que hemos realizado toda esta serie de estudios, vamos a estar en condiciones de poder clasificar a estos fetos pequeños que se encontraban por debajo del percentil 10 en si son pequeños para la edad gestacional anormal, que dijimos aquellos que están por debajo del percentil 10 y se acompañan de alguna anomalía estructural mayor o genética o infecciosa, si son pequeños para edad gestacional normales, constitucionalmente son pequeños, se encuentran entre el percentil 3 y el 10, pero todas las pruebas descritas anteriormente son normales, o las verdaderas restricciones de crecimiento, que son aquellas que se encuentren debajo del percentil 3, independientemente de que el resto sea normal, o que se encuentren entre el 3 y el 10 con el estudio Doppler alterado. Y acá hago una pausa porque esta clasificación es la nueva clasificación de restricción de crecimiento y es lo que ustedes deben saber. ¿Se entendió o tienen alguna duda antes de seguir con la conducta y la evolución de esta enfermedad? ¿Hay alguna duda con respecto a esta definición? No. Perfecto. Dicho esto, y habiendo clasificado a estos tres pequeños, nos vamos a abocar a partir de ahora a la restricción de crecimiento propiamente dicha. O sea, aquellos fetos por debajo del percentil 3 o fetos que se encuentran entre el percentil 3 y 10 con Doppler alterado. ¿Cómo los vamos a clasificar? Tenemos 4 grados. Sabemos que la restricción de crecimiento intrauterino está, la exclusivamente restricción intrauterina está asociada a insuficiencia placentaria. Tenemos 4 grados, moderada, severa, sospecha ya de acidosis fetal y alta sospecha de acidosis fetal. Todo lo que está acá en cuanto a las características puede ser bastante engorroso. Es más, habitualmente los obstetras tampoco lo sabemos bien de memoria, tenemos la tablita al costado para poder clasificar según los resultados del Doppler y de esa manera poder tomar una conducta y hacer un seguimiento adecuado. Esto es lo nuevo también, poder clasificar estas restricciones en estos 4 estadios. También tenemos acá una foto similar que habla de los 4 estadios y podemos ver las fotos con las alteraciones del Doppler, que son las características del cuadro anterior. Es bastante complejo, esto no es necesario que lo sepan, pero sí saber que tenemos 4 estadios y que ese informe ecográfico nosotros lo debemos poner en uno de esos estadios y de esa manera comenzar a hacer el seguimiento y la conducta.
Una vez clasificado, como dije anteriormente, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? Si tenemos fetos que son pequeños para la edad gestacional, normales, le vamos a hacer un control cada 2 semanas, ¿sí? No los vamos a dejar librados, no le vamos a decir al paciente, bueno, está todo bien, es normal, volvé dentro de un mes. Porque puede darse la situación de que esté todo normal, pero al cabo de 2 semanas comenzar a aparecer ya sea una hipertensión o alguna alteración en el Doppler que nos haga reclasificar a estos fetos. Si estos fetos cada 2 semanas siguen teniendo una curva de crecimiento lineal, nos sigue cayendo en igual percentil y tenemos el Doppler normal, nos quedaremos tranquilos, pero los vamos a seguir cada 2 semanas. Aquellos que hayamos hecho diagnóstico de retraso tipo 1, se va a hacer un control semanal, todas las semanas un estudio Doppler y cada 2 semanas el estudio completo de crecimiento más Doppler. Aquellos que están en el tipo 2 se van a hacer 2 controles semanales. En el tipo 3 se hace control cada 24 a 48 horas. Y el tipo 4, que son los más severos y más comprometidos, se hará el seguimiento cada 12 a 48 horas, dependiendo del grado de severidad que nos muestre el Doppler. Esto es para saber cada cuánto debemos pedir los estudios y cómo seguirlos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el Doppler? Como dijimos, líquido amniótico, arterias uterinas, ducto venoso, arteria umbilical, cerebral media, relación cerebro-placentaria. Todo el estudio Doppler completo de todos los vasos, tanto del bebé como de la mamá. ¿Sí? Y la conducta. Una vez hecho el seguimiento, ¿qué conducta vamos a tomar? Primero, recomendaciones generales que debemos darle a toda mamá que tiene el diagnóstico de una restricción de crecimiento, desaconsejar el reposo absoluto, ya que el reposo absoluto solamente va a generar ansiedad en la paciente y va a favorecer episodios de trombosis, ya que recuerden que el embarazo de por sí es una situación que favorece la formación de trombos. Por lo tanto, debemos indicar reposo relativo, la paciente se puede mover, no necesariamente debe ir a la cama. Obviamente, si hemos encontrado algún factor externo, como por ejemplo el tabaquismo, aconsejar la suspensión del mismo. En los estadios 3 y 4, que son los más severos, debemos internar, la paciente se va a internar y bueno, se indicará la finalización si es que hemos conseguido un grado de madurez apropiado. El resto de los casos se va a preferir el control ambulatorio. Se madurará solo si cumplen los criterios de finalización, o sea, si ya consideramos que hay que finalizar el embarazo, como ser, por ejemplo, el estadio 4. Y en aquellos embarazos que se encuentran por debajo del percentil, de la semana 32, recordar que si hay que finalizar debemos indicar el sulfato de magnesio como neuroprofilaxis fetal. Y esto creo que fue lo más importante en cuanto a la evolución de esta enfermedad y la conducta, que era un poco lo que nos limitaba a los obstetras, y gracias a la nueva clasificación se pudo establecer el momento. Uno decía, bueno, ya lo tengo a la restricción. Sabemos que es una enfermedad asociada a una insuficiencia placentaria, que es evolutiva, pero bueno, ¿cuándo lo debo finalizar? ¿Hasta cuándo tengo tiempo? ¿Hasta cuándo puedo seguir estirando este embarazo? Se vio que en los pequeños para edad gestacional, nada, la conducta, en el gestacional anormal, la conducta va a depender de la patología intrínseca del feto, de la malformación que tenga, o sea, esto no tiene que ver con una insuficiencia placentaria, así que si el bebé se encuentra bien, se puede llegar a la semana 37. En los pequeños de edad, para edad gestacional normales, que son aquellos que decíamos que constitucionalmente son pequeños porque quizás sus papás son pequeños, no está contraindicado el parto,
y podemos llegar tranquilamente a las 40 semanas con estos controles cada 2 semanas. Ya en la restricción de crecimiento intrauterino tipo 1, que es el inicio, hablábamos de una insuficiencia placentaria moderada, se sugiere finalizar a partir de la semana 37. Entonces llegamos a las 37, lo diagnosticamos, se puede finalizar y no está contraindicado el parto vaginal. A partir del tipo 2, todas son cesáreas. Ya no se sugiere el parto debido a que estamos frente a una insuficiencia placentaria severa, con riesgo de acidosis fetal, y un trabajo de parto, por las contracciones sobre todo, puede empeorar este cuadro. La idea es que si nos mantenemos en una restricción tipo 2, tratar de alcanzar la semana 34, en la tipo 3, finalizar a partir de la 30, y en la tipo 4, que es la más severa, como verán, la idea es tratar de llegar a la semana 26, todo dependiendo de cómo esté ese feto. Cuando estamos en un estadio 4, todo su sistema circulatorio, la suficiencia placentaria está totalmente disminuida, hay acidosis fetal e inclusive en estadio 4 prácticamente podemos hablar de que ya hay insuficiencia cardíaca fetal, o sea, estamos en un estadio que en cuestión de horas este bebé puede fallecer. Si podemos llegar a la semana 26, se hará el intento y bueno, y si no, habrá que finalizarlo dependiendo de la maduración pulmonar, de haber completado la maduración pulmonar y finalizarlo. Bueno, espero se haya entendido, traté de hacerlo cortito, con lo más importante que es el diagnóstico, el seguimiento y el momento de la finalización, que es el concepto que a ustedes les tiene que quedar. Ya les dejo una diapo sobre la bibliografía y paso a preguntar dudas y consultas que tengan al respecto. Doc, el ecocardio fetal que se hacía si tenía alguna anormalidad anatómica o si en el scan fetal había salido mal, Sí. ¿en qué mes, en qué semana, perdón, se Lo hace? ideal es hacerlo entre la semana 25 a 26, que es una etapa intermedia en la cual el operador puede acceder bien a ver bien el corazón, porque cuando es más pequeño, de esa edad gestacional, todavía estamos ante la posibilidad de que el corazón no haya terminado de formarse bien. Y cuando es más grande, ya se dificulta desde el punto de vista operativo en los fetos grandes, porque ya adoptan posiciones con sus bracitos, con sus piernitas, que van tapando y dificultan al ecografista poder realizar el ecocardio. Bien, gracias. No, por favor. Profe, la conducta de finalizar el parto es cuando ya el feto deja de crecer definitivamente, ¿no? Bueno, buena la pregunta. En realidad la conducta está directamente asociada al tipo de restricción de crecimiento que tiene, ¿sí? En las restricciones de crecimiento, el feto va a seguir creciendo a ritmos diferentes. Quizá la restricción 4 va a crecer poco y nada, porque ya va a estar asociada a una insuficiencia placentaria severa que no lo nutre, y a medida que el feto es más grande, sus requerimientos son mayores. Por lo tanto, hay una balanza que se tuerce totalmente. Pero para eso, justamente, tenemos, más que el control de si va creciendo o no va creciendo, debemos hacer el control de cómo está su placenta. Y se va a ir estudiando, no sé si ven la diapo, repasamos acá, que yo lo pasé medio rápido porque es complejo, pero las características del Doppler. Esto es lo que a mí me va a ir determinando en qué estadio lo pongo y en qué momento lo finalizo. No tanto si crece o no crece. ¿Me entienden? Hemos tenido fetos que por ahí crecían muy poquito o nada, pero se mantenían dentro del estadio 1. Entonces tratamos de acercarnos a la semana 37, que sería el momento de finalización. Ya no tiene que ver los gramos que crezcan o no.
tiene que ver cómo va soportando esa falta de oxígeno que va disminuyendo a medida que la insuficiencia placentaria va aumentando. ¿Se entendió? Buenísimo, sí, Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y entonces esa clasificación del 1 al 4 se basa en los resultados del Doppler nada más. Exactamente, en los resultados, si te pones a verla, la clasificación detalladamente, al principio estábamos con lo que la clasifica, con lo que pero no con lo que la clasifica, con lo que la define. Percentil menor a 3 o menor al 10, más las alteraciones del Doppler, donde tengo el cursor acá. El IP de las arterias uterinas aumentado, la relación cerebro-placentaria disminuida, igual que la cerebral media. Todas estas siglas por ahí sean desconocidas para ustedes, pero son vasos del bebé, ¿sí? Este es de la mamá, la arteria uterina, y esto es arteria cerebral media, perdón, este es arteria umbilical, arteria cerebral media y las arterias uterinas. Fíjense que a medida que va disminuyendo, esto ya es flujo diastólico ausente en la arteria umbilical, acá ya el flujo está reverso, o sea, va evolucionando, va empeorando el flujo de la placenta hacia el feto. Todo tiene que ver con el Doppler. El Doppler es lo que vino a solucionarnos el problema en cuanto a la clasificación y sobre todo a la conducta. O sea, esta clasificación es meramente a partir del Doppler, y por eso en esta aparecen todas las imágenes, cómo se va viendo, cómo se va alterando, hasta que llega un punto en que ya el corazón está totalmente insuficiente, hay una insuficiencia cardíaca derecha y tenemos reflujos hacia atrás. Ya el ductus venoso comienza a ser pulsátil porque al contraerse el corazón, en vez de ir la sangre hacia el ventrículo y arteria aorta, va hacia atrás directamente. ¿Se entendió? Sí, sí. PF es peso fetal estimado, ¿no? ¿En dónde, perdón? En la anterior, en la diapo Sí, anterior. el peso fetal estimado, debajo del percentil 3. Genial. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro entonces cómo definimos? O sea, los conceptos que yo quiero que ustedes se lleven de esta clase es la nueva clasificación, teniendo en cuenta lo que son pequeños anormales, pequeños normales y restricción de crecimiento intrauterino, sabiendo que esta última se debe a insuficiencia placentaria, que estos se clasifican en 4 estadios, dependiendo del estudio Doppler, y que se van a finalizar de acuerdo a cada uno de estos estadios. Eso ya está establecido y tabulado. ¿Se entendió? Sí, Doc, perfecto. Buenísimo, Doc. Muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan una buena semana. Gracias. Hasta luego. Igualmente, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.